¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios es domingo y podemos reunirnos, compartir con ustedes de la palabra del Señor y sobre todo pues dejarles un mensaje para nuestras vidas y las vidas de todos. Yo tengo un par de avisos que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos es acerca de un evento que tenemos ya esta semana, que es el Encuentro con Jesús de Mujeres. Si alguna todavía no se ha inscrito o no ha ido al Encuentro con Jesús, pues le invitamos a que asista. Será en el Hotel Real Plaza y además en cada sede te puedes inscribir 17, 18 y 19 de febrero. Luego después, la siguiente semana, tenemos la Cumbre Global de Liderazgo. Les invitamos a todos a asistir a esta gran actividad. Será en el Teatro Carlos Amador del Parque Tangamanga 1 el día viernes 24 y sábado 25 de este mes de febrero. Dirá alguno, ¿y cómo me inscribo? Bueno, busca la Cumbre Global de Liderazgo en el internet y ahí vas a encontrar, en San Luis Potosí, vas a encontrar formas, horarios y precios. Así es que creemos que es de suma importancia que puedas inscribirte en esta actividad especial. Y bueno, ya en el mes de febrero vamos a tener lo que es el evento anual de mujeres que se llama Extraordinaria. En cada sede ya se están inscribiendo, ya están en una segunda fase de inscripciones, así es que pues les animamos a todas a inscribirse. La meta este año es llegar a 700 mujeres o más. Ya el año pasado tuvieron 600 y bueno, pues gracias a Dios. Y bueno, ya saben que es en Ágape Oriente y va a ser para el día 24 y 25 de febrero. Muy bien, ya le estamos anunciando esto. Y una cosa más, este martes en nuestro programa Nicodemo para Trasnochadores, yo estaré compartiendo un tema muy importante. Se llama ¿cómo enseñar a nuestros hijos sexualidad? Y bueno, pues yo les animo a todos los padres de todas las edades, de los hijos de todas las edades, que puedan estar a través de la plataforma Zoom. Recuerde que es el 444-123-456. Ese es el número para acceder a la plataforma Zoom. Y la palabra clave para ingresar es la palabra Nicodemo en minúscula, y ahí tú entras, es a las 10 de la noche este martes y ahí puedes aprender, y te invitamos a que también puedas animar a otros a tomar esta clase y todo el resto del curso que estamos dando. Muy bien, pues con esto en mente vamos a hacer una oración y después de la oración vamos a los videoanuncios. Padre, queremos darte gracias por tus bendiciones, por tu amor, y gracias también, Señor, porque nos permites tener este tiempo. Gracias también, Señor. Queremos aprovechar para orar por aquellos que están allá en Turquía, de los nuestros que ya se trasladaron para allá, para servir, para predicar, para ayudar, para rescatar, para aportar, para muchas cosas, Señor. Te pedimos que los bendigas a los que han ido para allá de nuestra iglesia y te rogamos, Señor, que tú estés con todos. Gracias te damos, oh Dios. Bendice a cada uno. Nos ponemos en tus manos, oh Dios. Bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a los videoanuncios y después regreso con el mensaje para ustedes. 3 ideas bíblicas y fundamentales en cuanto al manejo y la administración del dinero. Aun cuando no haya dinero, necesitamos aprender a manejar el dinero. Muchas personas llega el dinero y no saben cómo manejarlo. Es mejor aprender a manejarlo y administrarlo antes de que llegue. La primera idea fundamental en cuanto al dinero es que nada es nuestro. Todo lo que tenemos, a final de cuentas, le pertenece a Dios. Nuestra vida, nuestro ser, nuestras posesiones e incluso el dinero. Poquito o mucho, le pertenece a Dios. Esa es la primera idea. Todo es de Dios. En segundo lugar, el dinero vale exactamente lo que aparece en el papel moneda que tienes en tu cartera. En otras palabras, el dinero no vale más que el dinero.
El dinero vale eso, lo que está allí. Eso significa que habrá cosas más importantes y de mayor valor en la vida que el dinero. Por lo tanto, tienes que cuidar que tu dinero no llegue a costar más o a valer más que tu propia vida o la vida de los tuyos. En tercer lugar, nada te llevarás de aquí. De hecho, alguien dijo con mucha sabiduría, ser rico no es pecado, morir rico sí es pecado. Porque te quedaste con todo y creíste que te lo podías llevar. Nada nos llevaremos de aquí. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Cada año, hasta 1 millón de alumnos en México dejan de estudiar. Yo soy Milton Rojas y te presento Centro Universitario Ágape, en donde te brindamos las facilidades para que tú puedas continuar con tus estudios. Tenemos la licenciatura que necesitas: Administración de Empresas, Trabajo Social, Contador Público, Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Teología. Y todo esto sin examen de admisión. A la vuelta de tu casa, en Julián de los Reyes, número 173, en Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, a un costado del Jardín de Soledad. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Centro Universitario Ágape. Creemos que esto es una bendición. Construye tu futuro. Yo soy Milton Rojas, de Centro Universitario Ágape. Muy bien, aquí estamos ya de regreso y yo tengo este tema que quiero compartirles a ustedes que se llama Un pueblo diferente. Diga conmigo, un pueblo diferente. Otra vez dígalo, un pueblo diferente. Somos un pueblo diferente. Ser pueblo de Dios es lo que vamos a hablar. ¿Y por qué somos diferentes? Quiero invitarles a leer un par de pasajes de la Escritura. El primero de ellos se encuentra en el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, capítulo número 26. Y voy a leer del versículo 17 o 18 en adelante de la palabra de Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice el versículo número 17. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. El Señor te ha declarado, dice así la Escritura, hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre las naciones que hizo, para que seas un pueblo de alabanza, de fama y gloria, para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho.
Y luego después, en el capítulo número 2 de un pequeño libro del Nuevo Testamento, una pequeña carta, que es la primera carta del apóstol Pedro es una carta universal, ¿verdad? Así se conoce de las cartas. La primera de Pedro, capítulo número 2, versículos número 9 y 10, dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Yo quiero compartirles, ¿verdad? Como ya lo mencioné, de ser un pueblo diferente. La palabra cultura tiene muchos significados y muchos usos, ¿no? Se utiliza para muchas cosas, ¿no? Una de ellas, que es la que nos ocupa el día de hoy, engloba las costumbres y las actividades de un pueblo, de una nación, de una sociedad y hasta de una familia en determinados lugares, y que va pasando de una generación a otra. Por ejemplo, la música tradicional de una región del país, ¿no? Nosotros tenemos la música norteña porque viene del norte, pero también tenemos el guapango de la Huasteca y tenemos la música de la marimba del estado de Veracruz y algunas otras estilos musicales, ¿no? Y esos son de índole cultural porque van pasando de una generación a otra y son propios de una región, aunque parece que los norteños ya llegaron a todo el país, ¿verdad? Pero bueno, también tenemos algunas celebraciones como las celebraciones navideñas, ¿verdad? Que son parte de nuestra cultura. Ya forma parte, ¿no? La celebración, las fiestas navideñas, las fiestas patrias también son parte de nuestra cultura, ¿no? México tenemos costumbres que son esta parte de nuestra cultura. Las fiestas de los 15 años de las muchachas, siempre y cuando tengan dinero, ¿verdad? Y ganas de que les hagan una fiesta. Bueno, esta es una de las, de las actividades que son propias de nuestra cultura, ¿no? Pero también hay otras que seguramente algunos de ustedes deben estar por ahí recordando, ¿no? Incluso, como ya lo mencioné, hasta hay en ciertos lugares ciertos grupos étnicos, ¿verdad?, que tienen sus propias costumbres, ¿no? Eso los hace ser un pueblo diferente, es su distinción. Quizás los distingue también el idioma, ¿verdad? Pero no estoy seguro si eso sea parte de la cultura, pero las costumbres que tienen sí son parte de la cultura. Tristemente, ¿verdad? Hay algunas cosas que no son tan buenas y otras sí son buenas. Hay costumbres de los pueblos que podríamos decir que son buenos o que ni buenos ni malos, ¿no? Simplemente ahí están. Por ejemplo, hay familias que tienen la costumbre de celebrarse sus cumpleaños y hay familias que no tienen esta costumbre. De hecho, parece que la costumbre es no hacer algo, ¿no? Es como si a mí me preguntan si en nuestra familia tenemos alguna costumbre. Fíjense que tenemos la costumbre de casi no adornar nuestra casa con motivos navideños. No es un asunto religioso, es un asunto de costumbre. Doña Pati puso una vez un arbolito, uno de los hijos se lo echó encima y rompió todas las esferas y dijo, lo regaló, y a final de cuentas no hemos tenido arbolito navideño en décadas. Porque pues es simplemente, y nos gusta la Navidad, claro, nos gusta todo lo demás, ¿verdad? Hasta la rosca de Reyes, ¿no? Pero a final de cuentas es como una costumbre el no hacerlo, como también hay costumbres hacer ciertas cosas, pero esto no tiene ninguna trascendencia. Mientras que hay otras, como ya lo mencioné, lamentablemente, que destruyen la personalidad humana y la dignidad de una persona. Por ejemplo,
casar a las mujeres con el propósito de hacer, de obtener un dinero, obtener alguna influencia de alguno. ¿A poco hay eso? En algunos países, no estoy seguro si aquí en México, pero en algunos países sí es una costumbre, ¿no? Otras veces, ¿verdad? Hay costumbres que fueron heredadas de los padres hacia los hijos y que parece como si fueran una maldición, ¿verdad? Generacional. ¿Por qué? Porque por cultura, por comportamiento, ¿verdad? Está la pereza, la impuntualidad, el fraude, la violencia en el hogar, entre otras cosas, ¿no? ¿Por qué no decirlo? El machismo, la violencia de género se volvió una especie de cultura en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque la venimos heredando, ¿no? Y ahí va el asunto, ¿no? Terrible, es algo que debería de ser una vergüenza para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Que seamos famosos más por la violencia, ¿verdad? Que por otra cosa, ¿no? Bueno, en fin, esas son algunas de las prácticas y de las costumbres que tenemos, ¿no? Pero Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Dios nos ha llamado a ser un pueblo diferente. Y como pueblo diferente, pues encontramos nosotros, ¿verdad?, que debemos practicar otras costumbres y dejar ciertas costumbres. Es muy fácil de entender, difícil de hacer. Pero básicamente yo creo en la mecánica del reemplazo. El que hacía lo malo deje de hacerlo para hacer lo bueno. Por ejemplo, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos y que pueda tener para él, para su familia y también para compartir con los demás. Esa es la mecánica del reemplazo. No es una teoría, es algo que puedes hacer, ¿verdad? Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Ahora, nosotros como pueblo de Dios diferente, necesitamos aprender las nuevas costumbres de parte de Dios que nos ha dejado en su palabra. Quizás no tenemos todo el tiempo para mencionarlas, todas las cosas que hoy podemos, digamos, compartir, pero de alguna manera sí es importante conocer algunas de ellas. Ahora, comencemos primero con un pueblo elegido, para darnos una idea de lo que es ser pueblo de Dios. El pueblo de Israel, sí, los judíos. Lo leímos en Deuteronomio y nos dice, ¿verdad?, que en primer lugar sería una nación elegida por Dios de entre todas las naciones para Él mismo, una especie de primicia, una especie de diezmo entre las naciones apartado para Él, una especie de porción exclusiva de la humanidad y de todos los pueblos para que sea un pueblo, ¿verdad?, para la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros encontramos en el pueblo de Israel. Ahora, Dios no eligió a Israel porque era un pueblo bueno y especial. No, Dios lo elige y lo hace especial. Ni tan bueno, pero al menos especial. Porque Israel realmente es un pueblo especial. Quizás a lo mejor nunca hablamos mucho sobre esto, no somos tan pro-israelíes en el sentido de hacer muchas cosas, ¿verdad?, parecidas a los judíos. No, yo creo que somos mexicanos cristianos, ¿verdad? Pero sí creo que es el pueblo de Dios y que el pueblo fue elegido por Dios y que le dio un terruño, un territorio que es la Palestina, ya en el Medio Oriente, ¿no? Y ese es el pueblo de Dios. Pero también lo elige para dos objetivos muy importantes. El primero de ellos, para que anunciara entre las naciones la gloria de Dios. Falló. Lamentablemente falló. Se quedaron entre ellos, se quedaron para ellos. El conocimiento de Yahvé lo han utilizado solo para ellos. Se encerraron, dijeron con nomás ellos, ¿verdad? Y bueno, ahí está. Ahora, quiero decirles también que lo que ha sufrido el pueblo de Israel ha sido una desgracia y una tragedia de la que no debe volver
a suceder otra vez, nunca más, como dice uno de sus grandes monumentos, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Pero por otro lado, sí fallaron en anunciar las grandes virtudes de Dios, la grandeza de nuestro Dios y el nombre del Señor. Pero el segundo propósito, el cual no fallaron, porque no había de otra, porque era el cumplimiento de las profecías, era traer al Mesías, a Jesús. Fueron los judíos, una genealogía de familias en donde llega Jesús, ¿verdad? Quien es el Mesías y Él es el Salvador del mundo. En otras palabras, anunciar las bondades de Dios y traer al Mesías al mundo. El primero fallaron, el segundo a cabalidad Dios lo cumplió por medio del Señor Jesús. Ahora, pero también debería de ser un pueblo santo, ¿verdad? Debería ser un pueblo especial, portarse bien, vivir los principios del Señor que estaban marcados ahí en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, ahí está. Ahora, vayamos a la iglesia. La iglesia es un pueblo adquirido. Mientras que Israel es un pueblo elegido, la iglesia es un pueblo adquirido, pero también la iglesia es un pueblo. De hecho, ¿verdad? Es un pueblo entre los pueblos, a diferencia de Israel, que es, ¿verdad?, un pueblo, grupo étnico, política y geográficamente establecido. La iglesia es un pueblo entre los pueblos. No tiene geografía porque está en todo el mundo, ¿verdad? Y no es un grupo étnico como los mayas, por ejemplo, los zapotecas o los mixtecos, ¿verdad? O el anglosajón, ¿verdad? O cualquier otro, no, está entre todas las etnias del mundo, entre todas las naciones. Ahí está precisamente el pueblo entre los pueblos, la iglesia, la comunidad de fe de los creyentes. La Biblia les llama también santos y santificados. Este pueblo tendría un triple propósito o triple objetivo. El primero de ellos es que debería de ser un pueblo de exclusiva propiedad de Dios. Tan es de Dios que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y no se puede desprender de la cabeza. O sea, somos parte de Cristo, somos parte de Dios. También, en segundo lugar, ser santos. Especial tesoro para Dios. Habiendo sido rescatados, ahora vivimos para la gloria de Dios. Ahora, fíjense que Dios hizo al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuese un pueblo para honra, de gloria, de alabanza y de fama. Dios no hace a la iglesia con ese mismo objetivo. Dios lo hace a la iglesia para que sea, ¿verdad?, un pueblo que anuncie la fama de Dios, hacer a Dios famoso entre las naciones. No la iglesia como el pueblo de Israel, sino la iglesia hace famoso el nombre de Dios. Y ahí es donde viene el tercer objetivo de la iglesia: anunciar las virtudes del Mesías Redentor, de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz, de aquel que por su misericordia nos rescató, adquirió nuestras vidas mediante la sangre de Cristo. Somos un pueblo diferente. Ahora, cuando hablamos de ser un pueblo diferente, ¿qué cosa es importante mencionar y decir? ¿Cómo podemos ser un pueblo diferente? Recuerda, la iglesia no es elegida por ser buena, sino es elegida porque Dios quiere hacer un propósito importante. Ahora, y además, algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué papel juega el Israel actual y la iglesia en el mundo? La Biblia dice que Dios de ambos pueblos, del judío y de la iglesia, hizo uno solo, ¿verdad? Un solo pueblo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Y bueno, somos uno mediante la sangre de Jesucristo. Ahora, claro, también los judíos necesitan la salvación, por supuesto que sí. O sea, no por haber recibido una elección, ¿verdad?, de parte de Dios significa que ya tiene el cielo garantizado, no. Si no, Cristo ni para qué hubiera muerto por ellos. No.
hay que recibir a Jesús, entregar su corazón al Señor, reconocerle de que Él es el Salvador del mundo y bautizarse y comenzar a vivir una vida cristiana, aunque sean judíos. Sí, porque a veces hay esta confusión. El judío debe ser cristiano. Los judíos que aceptan a Cristo se convierten en cristianos. Claro que siguen siendo judíos. Pablo era judío, Pedro era judío, amaba a Cristo, seguía a Cristo. No era, digamos, quizás practicaban algunas cosas del judaísmo propias precisamente de su cultura e incluso de su religión, pero ellos empezaron a vivir una vida cristiana conforme la Biblia en el Nuevo Testamento lo empieza a modelar, y ellos lo modelan para nosotros también. Ahora, yo hice al menos 12 cosas que nos deben distinguir. ¿Qué te distingue? Lo altote, lo grandote, lo gordo, lo chaparro, lo feo, lo bonito, lo bonita, ¿verdad? Lo atractiva. ¿Qué te distingue, no? Todos tenemos una distinción personal que incluso es como una seña particular. Señas particulares, y le pones un lunar en la frente, ¿verdad? Un lunar en la nariz, ¿verdad? Y hasta con pelitos, ¿verdad? Ahí le ponen, ¿no? Entonces, algunos le ponen ojos claros, una cicatriz, ¿verdad? Y bueno, tantas cosas. Ahora, ¿qué te distingue? Al pueblo de Dios lo distingue lo siguiente, o lo debe distinguir lo siguiente. Lo primero, como pueblo de Dios, no debemos conformarnos a las cosas de este mundo. Pablo lo menciona en Romanos capítulo número 12, versículo 1 y 2. No se conformen a las cosas de este siglo, de este mundo. La iglesia no se conforma a eso. Incluso cuando hablamos acerca de los problemas de la vida, la depresión, la infelicidad, la falta de contentamiento y una tristeza generalizada en el mundo, eso no debe ser la distinción de un cristiano, al contrario. En segundo lugar, como pueblo de Dios debemos practicar las costumbres, debemos evitar las costumbres de una sociedad caída y gobernada por las tinieblas. A la iglesia la gobierna Cristo, al mundo lo gobierna Satanás. Claro, ellos no saben, ¿verdad? Ni cuenta se dan, pero la verdad es esa, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que a la iglesia la gobierna Cristo. Otra cosa también, ¿verdad? Como pueblo de Dios debemos practicar la verdad. Debemos practicar la verdad, vivir la verdad, decir la verdad, practicar la verdad. El pueblo de Dios no debe ser de doble ánimo, doble cara, doble mensaje, doble agenda. El pueblo de Dios y los cristianos no debemos ser hipócritas, en donde decimos una cosa y hacemos otra cosa, ¿verdad? Y esto no debe ser así. Como pueblo de Dios practicamos la justicia en todos los negocios. Hay personas que se amoldan al mundo, ¿verdad?, de los negocios como lo hay, ¿verdad? Yo he escuchado a algunos cristianos que tienen negocios que les pagan el mínimo a los que trabajan con ellos, ¿verdad? Y dicen, pues les pago lo que el gobierno dice, ¿verdad? ¿Que no se dan cuenta que el mínimo es injusto? Totalmente injusto. Entonces tú no puedes practicar la injusticia, ¿verdad? Tú tienes que ser un pueblo diferente. Claro, nadie se va a hacer millonario con un trabajo sencillo, pero algo que sí debemos nosotros practicar es precisamente la justicia. Debemos también, ¿verdad?, como creyentes, ser mejores que el mundo en nuestras relaciones humanas. Debemos ser amables como Cristo era amable. Debemos nosotros tratar al caído con compasión y con misericordia. Debemos procurar el bienestar de los perdidos o atraerlos a Cristo, y el bienestar de los desposeídos. También nosotros necesitamos estar allí ayudándoles y apoyándoles, ¿no?, de alguna manera. Ahora, también como elegidos de Dios debemos ser mejores en responsabilidad, en el trabajo y en la familia. Debemos ser mejores en todo sentido. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios.
un pueblo diferente. Ahora tú dices, ay, pero pues es que yo trabajo igual que todos. Si tú puedes hacer algo sin esperar nada a cambio, mejor solo para la gloria de Dios, hazlo. Y lo mismo sucede en todas tus responsabilidades y ni se diga también en tu familia. Como pueblo adquirido de Dios también debemos evitar el fraude, las mordidas y el robo. O sea, los cristianos no muerden, no muerden, no andan sobornando a las personas. También el pueblo adquirido por Dios no se conforma con lo bueno, sino procura siempre lo excelente. Como pueblo redimido por la sangre de Cristo, vive en armonía entre lo que dice y lo que hace, especialmente en relación con la palabra de Dios. Como pueblo adquirido por Dios como nación santa, honramos a Dios de forma o en la forma excelente en que hacemos todas las cosas. Como cristianos damos testimonio de que nuestras obras, a través de nuestras obras, de que tenemos un Dios excelente porque lo hacemos para Él. Y como cristianos, la tibieza la mediocridad no deben ser parte de nuestra vida. Cerrando, ¿cómo le gusta un caldo? ¿Cómo le gusta la birria? ¿Qué le parece la barbacoa? ¿Le gusta caliente, tibia o fría? ¿Cómo le gusta? La comida, hay gente que le gusta tibia, pero lo que es tibio regularmente y lo que es caliente, caliente, que queme hasta que queme. Pero también lo frío, pues si es una sopa fría, ¿por qué me la calientan? ¿Verdad? O sea, hasta se llama sopa fría. Entonces, Dios espera de nosotros que nosotros no seamos tibios, porque lo tibio, la tibieza le repugna y habla acerca del estilo de vida que muchas personas tienen cuando son mediocres, tibios, medianía y conformados a las cosas de este mundo. Esto no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos un pueblo diferente. Ojalá que cada uno de los que nos están viendo y observando puedan considerar en donde quiera que se encuentren que sean un pueblo diferente y que eso los distinga y que la distinción sea para la gloria de Dios, porque no es para nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales, el martes en Nicodemos y no el próximo domingo en nuestra reunión en línea. Hasta la próxima.